están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de un tema que, año tras año la Policía de Investigaciones, Carabineros y el ISP reportan cientos de casos de venta ilícita de fármacos. Año tras año se retiran del mercado. De acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto de Salud Pública, el decomiso de fármacos creció en un 1000% en la región metropolitana. Muchas de las incautaciones se hacen a vendedores que trabajan en ferias libres, los denominados doctores de la calle, que habitualmente llevan sus productos en un carrito y los ofrecen como si fuera chata de comida rápida, abundante, llamativa y sobre todo barata. ¿De dónde salen estos remedios? ¿De los centros de salud del sistema público? ¿Son producto de robos a las farmacias? ¿Son importaciones directas? ¿Son falsificados? Vamos a conversar de este tema con Sergio Muñoz Quesada. Él es jefe de sección de control de comercio nacional del ISP. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días, muy bien por acá. Oiga, qué bien, pues. Oiga, hablemos un poquito del tema vamos de a poco con el tema de esto, de los decomisos que han pasado y de por qué es importante, de dónde salen estos remedios. Como yo preguntaba al principio, ¿son producto de robo, salen del sistema público de salud? Porque mucho se dice que es gente que va, retira sus remedios y después no los usa, sino que los vende. ¿Son importaciones directas como han aparecido últimamente? ¿Son falsificados, lo cual es ya mucho más grave todavía, o todas las anteriores? Yo diría que una mezcla de todas las anteriores, pero hay que tener claridad que quizás este fenómeno del aumento del comercio ilegal de medicamentos ocurrió probablemente post pandemia. Ya ahí vimos un aumento importante de comercio ilegal. Y como menciona, es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque va a depender del medicamento. ¿Ya? Los medicamentos que normalmente podríamos encontrar en una farmacia y que estamos encontrando en la feria, hemos detectado diferentes orígenes, que son efectivamente robos, que han aumentado los robos a camiones de medicamentos, pero también farmacias establecidas que abastecen a este comercio ilegal de medicamentos. ¿Ya? Y otro grupo de medicamentos que son importados, obviamente, de forma irregular, que muchas veces hay productos que no están en nuestro país o que quieren conseguir de alguna forma más económicamente y lo traen de forma de contrabando. O sea, ya hacen un delito para traerlo al país. No lo declaran como medicamento, lo declaran como otras cosas. Y ahí hemos encontrado hartos medicamentos que son riesgosos incluso como una gran cantidad de toxinas botulínicas, que son medicamentos que se inyectan bajo la piel, y ese tipo de medicamentos requiere un resguardo como de temperatura, una temperatura refrigerada, etcétera, y los importan sin ningún resguardo, después los venden y después son administrados a las personas de alguna forma en su piel, y el riesgo que corren, porque no sabemos si de alguna forma la calidad del producto no la conocemos y que puede ejercer un riesgo real para la salud de las personas. Y en el mundo ilegal de la feria, las farmacias son las que nosotros hemos visto, y ahí yo quiero hacer un punto que es relevante, que hay cosas que se asumen en este comercio ilegal y que nosotros hemos corroborado en algunas ocasiones y que no es cierta. Por ejemplo, que los medicamentos son más baratos. Eso nosotros en algunas ocasiones, en algunos reportajes donde se pregunta el valor de los medicamentos incluso, y ahí las personas dicen, mira, vale, a veces la venden por caja, a veces la venden por tira incluso. Y a veces por Nosotros, unidad, ¿no? A veces por unidad. exactamente, así es. Y nosotros hemos corroborado que esos precios son incluso iguales a los de la farmacia o incluso más caros a la farmacia. También recordemos que el acceso a los medicamentos de alguna forma se ha facilitado en el aspecto del precio con las farmacias comunales o populares, de alguna forma, que hay en cada comuna. Entonces, hemos hecho esa comparación, al menos en los que hemos podido detectar el precio al que vende este mundo ilegal, y no hemos visto que es una diferencia relevante de que sea más económica. Entonces vamos por partes. Los chilenos somos muy buenos para automedicarnos. Lo que le hizo bien a la vecina lo aplicamos a nosotros porque me tiene que ir bien, sin el consejo, obviamente, de un profesional médico. Y si es más barato, a veces, no siempre, pero mejor aún. O
a veces no es tan barato, pero al venderlo por tirita o venderlo por uno, a mí me alcanzan las luquitas para comprar ese día. ¿Qué tipo de remedios son los que se comercializan más en forma ilegal? Nosotros hemos visto una variabilidad de los medicamentos que están presentes en este comercio legal. El año pasado veíamos medicamentos que a lo mejor eran frecuentes como el omeprazol y otro tipo de medicamentos que son, digamos, para el sistema digestivo, que idealmente tienen que tener un control médico permanente, digamos. Pero ya en este último año y por ejemplo en el 2023, los medicamentos que hemos encontrado con mayor frecuencia y mayor cantidad son para el sistema nervioso, ¿ya? Hipnóticos para dormir, hemos encontrado más frecuencia de presencias de medicamentos antidepresivos. Entonces, ahí la alerta es, ¿por qué van a comprar medicamentos antidepresivos en la farmacia cuando un tratamiento psiquiátrico, porque depresión, cierto, ansiedad, son tratamientos que tienen que estar supervisados por un psiquiatra, no hay ningún control y más encima, como mencionaba asertivamente, estas personas prescriben, recomiendan sin ningún tipo de conocimiento. Usted está durmiendo mal, tome este. Usted se siente mal, sí, me siento decaída. Y le da. Entonces, el riesgo no solamente del medicamento en sí, sino que de utilizar un medicamento que no está indicado ni para su edad, ni para su enfermedad. Hay enfermedades basales, hipertensión, diabetes, ¿cierto? Ningún conocimiento prescriben y la presencia de estos medicamentos del sistema nervioso central sí nos llama mucho la atención y uno recordarle a la población que en la farmacia hay un químico farmacéutico, hay un profesional universitario que usted le pueden preguntar sin ningún costo cualquier duda respecto a los medicamentos y no solamente al que va a comprar, sino que al uso de todos sus medicamentos preguntarle cómo lo debes usar adecuadamente, puede haber interacción, puede haber un riesgo, él va a estar disponible siempre. Entonces, recordar eso, que está siempre disponible y sin ningún costo a la población. Claro, sí, en realidad yo creo que lo que la gente en definitiva quiere ahorrarse es la ida al médico y es la receta, ¿no es cierto? Porque hay muchos de estos remedios que se venden en forma ilegal que son con receta, a veces no retenida, pero sí receta de mostrarla, ¿no es cierto? Oiga, pero usted dijo algo en un momento ahí, en todas las anteriores hablábamos de que también son importadas y muchas de ellas son importadas en forma ilegal, pasan como cualquier cosa, pero también hay que decirle a la población de que existe una fórmula para que uno importe remedios en forma legal, digamos, bien hecho. Cuéntenos un poquito cómo se hace eso, porque hay remedios que son únicos, que no llegan al país y que se podrían entonces hacer el trámite. Cuéntenos cómo se hace. Sí, efectivamente, aquí en nuestro país tenemos medicamentos registrados, que quiere decir que los trae el laboratorio, ¿cierto? Los presentan a la institución pública, se registran y se comercializan en el mercado formal, en las farmacias, hospitales, ¿cierto? Ahora, y es una discusión absolutamente real, es, por ejemplo, el precio de los medicamentos, estamos hablando de medicamentos a lo mejor de tratamientos más complejos, eh, y efectivamente existe la posibilidad de importar medicamentos, pero esa figura es una importación de uso personal, ¿ya? Yo no traigo medicamentos para venderlos, yo traigo medicamentos para mi tratamiento y por eso es un trámite online que se hace en tu salud pública sin ningún costo pero claro, tengo que presentar la receta. Entonces, tengo una receta de un médico que me dice, mire, usted necesita un tratamiento de este medicamento por 6 meses. Y eso yo lo puedo efectivamente importar desde otro país, por las razones que yo estime conveniente, digamos, por precios lo más frecuente que nosotros encontramos, lo puedo importar y hacer la gestión en el ISP para tener el permiso de ingresarlo al país, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo obtengo en otro país? Hay algunas farmacias o algunas empresas que se dedican un poco a realizar esta posibilidad de buscar en otros países. Que hacen como el sistema de agencia de aduanas, ¿no? Claro, de alguna forma porque yo tengo que buscarlo en otro país, yo lo quiero ir a comprar a España, pero si yo no tengo nadie allá, ¿cómo voy a acceder? Entonces, esa intermediación hay alguien que la realiza, pero cuando ese medicamento es traído a nuestro país para el uso personal, para la persona que dice la receta, por el periodo que dice la receta, eso se puede hacer sin ningún problema. Entonces, existe la posibilidad también, en el caso que
porque insisto, es una discusión abierta. Aquí vale, no sé, 100.000 pesos y yo sé porque tengo un familiar, un amigo que está en otro país y vale un tercio. Bueno, existe la posibilidad de hacer esta posibilidad de importación conteniendo obviamente todos los resguardos de un médico tratante, un médico que va controlando esta enfermedad. Oiga, Sergio, cuéntenos, a ver, ¿con qué se encuentran ustedes mayoritariamente? Vamos a los decomisos, vamos a estas cosas ilegales, porque hace muy poco se ha visto mucho que ustedes han ido a farmacias donde han encontrado, en realidad, farmacias bodegas, donde hay cajas y cajas de remedios, y que va la gente a comprar estos minoritarios o la gente misma de las ferias, a lo mejor, van a comprarlas al por mayor. Usted dice que se puede importar en forma directa, pero no para la venta. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué se han encontrado? ¿Con fechas caducas, mal rotulado, ventas al por mayor en forma ilegal? Cuéntenos un poco de eso. Mira, yo creo que ha habido dos figuras. Uno, farmacias que venden al por mayor, bueno, están en regla al ser farmacias con toda su autorización, pero ellos no tienen ningún escrúpulo en vender al comercio ilegal al por mayor. ¿Ya? Eso es una opción y nosotros hemos sancionado a esas farmacias, las hemos cerrado, incluso multado también económicamente, porque el objetivo de la farmacia no es ese, sino que es el acceso a los medicamentos a los pacientes, no a un mercado ilegal. Otra figura que hemos visto que son, como mencionabas tú, que prácticamente son como farmacias clandestinas, son bodegas que tienen muchos medicamentos y que no tienen ninguna autorización sanitaria de ningún tipo. ¿Y qué nos encontramos ahí? De todo tipo de medicamentos, pero en malas condiciones de almacenamiento, muchas veces a la intemperie, sin ningún tipo de control de temperatura ni humedad, que es lo que se debe llevar para controlar un medicamento. Principalmente eso y nosotros diríamos a veces también hemos tenido sospecha y ahí muchas veces estos lugares ilegales vamos con la policía, con policía de investigación o con carabineros y ellos después hacen las investigaciones posteriores para también saber el origen, ¿ya? Porque muchas veces no hace mucha duda el origen de ese tipo de medicamentos, pero eso ya es una investigación penal que hacen las policías. Entonces, frente a este panorama donde uno llega a un lugar mal almacenado, no sabemos el origen, no sabemos incluso si pueden haber sido manipulados, porque también están abiertos, están arrumados, etcétera. El riesgo para las personas es altísimo, ¿ya? Al usar este tipo de medicamentos que llegan a la feria sin ningún tipo de control, es muy alto. Y ahí las personas tienen un concepto que es, desde nuestro punto de vista sanitario, es erróneo, porque dicen, bueno, no importa, si yo me tomo el medicamento, a lo más no me va a hacer nada. Un poco lo que hemos escuchado muchas veces de las personas. Pero ojo, porque el tratamiento que usted está tomando es para controlar la presión. Por lo tanto, si ese medicamento, a lo mejor el medicamento en sí no le va a producir daño, pero al estar dejando su tratamiento antihipertensivo, sí que le puede producir daño. Le puede ser una alza de presión, que le puede después transformarse en un accidente vascular. Si es diabetes, por ejemplo, niveles de glucosa sanguínea muy altos que pueden llegar hasta a diferentes tipos de coma. Entonces, la lógica de las personas no es que esta pastilla no importa, no me va a hacer daño. No, 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 no. Usted está en un tratamiento permanente y crónico de medicamentos para controlar su enfermedad. Por lo tanto, o el medicamento le va a producir daño de forma directa, porque está contaminado o manipulado, o en el mejor caso, que lo que dicen las personas no me va a hacer nada, no. Efectivamente, al no hacerle nada, también le está haciendo un daño, al no poder controlar su enfermedad. Oiga, Sergio, pero a ver, yo creo que lo más terrible, digamos, de todo esto viene el paso siguiente, lo que han encontrado últimamente y es el caso de los medicamentos falsificados. Aquí ya no es solamente, como bien dices, el hecho de que a lo mejor está caduco, está la fecha, ya no te... Pero ahora ya son falsificados, o sea, hay un laboratorio que se prestó para hacerlo y que es lo último que se ha encontrado. ¿Qué pasa con eso? ¿Esos laboratorios son chilenos? ¿Existen? ¿Los han encontrado? Yo sé que ustedes no los persiguen en forma penal, pero me imagino que algo debes saber con respecto de eso, ¿no?
Sí, estos medicamentos que son copias de alguna forma a los originales, o sea, se quieren parecer a un original, hemos visto que algunos tenemos altas sospechas de que vienen del extranjero. Esa es una opción, ¿ya? Porque también han sido detectados en aduana, entonces una opción que nosotros sospechamos es que vienen del extranjero. Sin embargo, también no podemos descartar que se esté de alguna forma produciendo este tipo de medicamentos. Y de hecho, hace un par de días sacamos una alerta de un Tapsin. Si ustedes lo pueden buscar en la página, y invito a las personas que lo vean y miren la figura del producto. Es exactamente igual al original. Alguien que no tenga conocimiento alguno, porque la persona no tiene que tener conocimiento de medicamento, para eso está su médico, ¿cierto? Perfectamente puede encontrar este medicamento que es real y van a darse cuenta que es un medicamento falsificado. No sabemos por ahora dónde se está produciendo, pero está bajo investigación. Pero lo más relevante, no sabemos su contenido. Le pueden agregar dentro de este sachet, en este caso, cualquier tipo de cosa, porque no le interesa la salud de las personas. Y eso sí que le puede producir un daño. Se lo podemos dar a un menor de edad, se lo podemos dar, ¿cierto?, a nuestros hijos, se lo podemos dar a nuestros padres, pero no sabemos lo que tiene ahí. Entonces, el riesgo es muy, muy importante. De ahí a lo importante es no acceder a este tipo de medicamentos. Tenemos farmacias, hay turnos de farmacias muchas veces que no, de alguna forma nos ayudan a que en horario que no tenemos acceso podamos acceder a una farmacia donde hay un profesional y nos puede guiar. Y ese es el llamado a las personas, digamos, que no vean que la pastilla le puede producir daño. Todo esto le puede producir daño. Oiga, Sergio, es cierto, hay una cosa que me llama la atención a mí, estuve revisando en la ley, dice que establece que el expendio de medicamentos al por mayor en una farmacia no constituye un delito, sino que es solo una falta. ¿Puede ser eso? ¿Qué pasa con nuestra legislación en eso? Una falta administrativa que Claro, no les sale nada, po. claro, efectivamente, de alguna forma, el concepto, nosotros sanitariamente tenemos un concepto súper claro lo que implica el medicamento y el uso del medicamento. Ahora, cuando esto lo pasamos al mundo penal, donde ahí ocurren delitos, efectivamente vemos que por ahora al menos no hay una tipificación exacta y precisa de este tipo de delitos. ¿Ya? Y hay en el Código Penal un artículo que es el que se utiliza y se utilizó mucho en pandemia, que fue el delito a la salud pública. Pero eso conceptualmente es muy amplio. Entonces ahí, al ser conceptualmente muy amplio, a nivel de fiscalía, jueces, defensa, etcétera, todo este mundo judicial, se va relativizando el daño que puede producir. Entonces, frente a esta situación, actualmente hay un proyecto de ley que está en el Instituto de Salud Pública, en conjunto con la Comisión de Salud del Senado. Estamos trabajando en un proyecto de ley que tipifique exactamente este tipo de delito. Cualquier persona que venda medicamentos fuera de la cadena, cualquier persona que le distribuya este tipo de medicamentos, farmacias que vendan al por mayor o laboratorios, etcétera. Entonces ahí tipificarlo de forma más precisa y ahí sí que tener un delito claro y conciso frente a esta situación que hoy es relativizado por este concepto que es delito a la salud pública y no tenemos algo tan específico. Efectivamente, ojalá hay consenso transversal en este proyecto de ley, así que esperemos que en un lazo prudente podamos hacer ley y podamos atacar este comercio con mayor fuerza. Oiga, Sergio, a ver, ¿ustedes tienen de alguna manera una capacidad fiscalizadora y de control sobre estos sumarios? Porque también me llamó la atención aquello de que estos sumarios administrativos que se hacen no deben exceder los 6 meses. Y por este motivo hay quienes se han quedado sin sanción porque se ha excedido del tiempo. Yo sé que no es responsabilidad de ustedes, pero ¿el ISP de alguna manera controla, fiscaliza esto también? ¿O no? ¿Ustedes van, hacen la fiscalización a nivel farmacia, a nivel ferias libres, a nivel de los vendedores, exactamente, pero no tienen competencia para lo posterior? No, nosotros como Instituto de Salud Pública lo que realizamos es un proceso que se llama un sumario sanitario. Ya. ¿Ya? Y ese sumario sanitario se puede realizar a personas o a empresas, ¿ya? Personas naturales o jurídicas. Y eso se hace a las farmacias,
se hace, por ejemplo, al farmacéutico que está ahí y que está vendiendo al por mayor, está en una falta gravísima. Entonces, ese proceso sumarial, que es un sumario sanitario, nosotros lo realizamos y que termina en una sentencia, que publicamos en nuestra página, todas las sentencias, que termina principalmente en una multa económica para cada uno de los involucrados y en el caso que es muy grave, se le cancela la autorización sanitaria, por ejemplo, a una farmacia. ¿Ya? Usted ya no puede ser más farmacia porque usted hizo una infracción gravísima sanitariamente y de alguna forma le quitamos la autorización sanitaria. Eso lo estamos haciendo. Ahora, esto de los 6 meses, claro, efectivamente es una cosa administrativa. Sin embargo, ya hay algunos precedentes de la Corte Suprema en algunos procesos que esto ha ampliado un poquito más este periodo. ¿Ya? Entonces, hemos estado respondiendo nosotros efectivamente a todas las sanciones con el sumario sanitario respectivo. Oiga, Sergio, para terminar, porque se nos termina el tiempo, a ver, cuénteme con el tema, usted decía que uno de los medicamentos, de los tipos de medicamentos que están hoy día más siendo vendidos, que han encontrado ustedes, son los psicotrópicos, en buenas cuentas, aquellos que son estupefacientes, a lo mejor, que tienen una comercialización que son sujetos a control legal. ¿Qué pasa con eso? Porque esos quizás sean los más graves, a pesar de que todos son graves en realidad, porque como decías tú, si en algún minuto yo estoy siguiendo un tratamiento y me están dando un remedio que no funciona, obviamente es trágico para mí. Pero los psicotrópicos, hablemos de estupefacientes, son los más complejos, temas de para dormir, etcétera. Como decías tú, incluso te lo dan hasta con la posología, tome esto diariamente, o 2 o 3, etcétera. Eh, ¿Cómo llegan al país? Porque esos son los más complejos, ¿no? Los más peligrosos, llamemos. Y yo ahí haría una separación de los que son clasificados como estupefacientes psicotrópicos, que estos, la mayoría, no todos, pero la mayoría cae dentro de la ley 20.000 de narcotráfico. Entonces, Ya, ya ahí tienen una sanción penal clarísima. Alguien que distinta, está claro. comercializando, alguien que esté en un centavo, un diazepam, un clonazepam, que esté comercializando esto de forma ilegal, inmediatamente cae en la ley penal de narcotráfico, que es ley 20.000. ¿Ya? Ahora, y está este grupo que es estupefaciente psicotrópico, que son los que normalmente la gente lo identifica con estrellita roja o estrellita verde que viene en la caja. Pero sin embargo, hay una gran cantidad de medicamentos que igualmente afectan al sistema nervioso central, que son los antidepresivos, otro tipo de ansiolíticos, los hipnóticos, que es lo que más frecuente, que son personas que dicen a lo mejor, oye, me cuesta quedar dormido, estas personas indiscriminadamente le dicen, mire, tómese esta pastillita, se puede dormir, pero lógicamente no sabemos lo que hay detrás de esa causa, es una depresión, es una ansiedad que tiene que tener un tratamiento adecuado. Entonces, hay muchos medicamentos que han aumentado en la presencia que afecta al sistema nervioso central. Igualmente, ahora, ¿pueden ser estupefacientes psicotrópicos? Sí, pero esta gente es muy hábil también, porque ellos saben perfectamente que están en un comercio ilegal, lo saben. Entonces, tratan de no tener este tipo de medicamentos porque saben que van a caer en la ley penal. Entonces, lo han un poco dejado de lado y han elegido otro grupo de medicamentos que no están en este listado, que me van a sancionar penalmente, pero que igualmente afecta al sistema nervioso central y ahí lo ofrezco también de forma indiscriminada. Entonces, por eso el riesgo también de las personas. Oiga, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, don Sergio. No, por nada, cuando quieran, no hay ningún problema. Conversamos hoy día con don Sergio Muñoz Quesada. Él es el jefe de sección de control de comercio nacional del ISP. Conversamos sobre este tema de los medicamentos, ¿no es cierto? ¿De dónde salen estos medicamentos que andan vendiendo en la calle? De los que usted a lo mejor compró a la mala en alguna parte, de los centros de salud, del sistema público, son productos de robo, son importaciones directas, son falsificados, etcétera. Todas las anteriores, nos dijo don Sergio Muñoz. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.